Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro, el 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido. En el 2010 falleció este gran hombre que nos dejó un inmenso y profundo trabajo, como nadie lo ha hecho. Se especializó y era de los pocos personajes en su tiempo que aprendió a traducir las tablillas encontradas en ese valle de lo que hoy es Mesopotamia, Irak, y las tradujo y nos las dejó para en lenguaje simple el mensaje, con una parte del mensaje inmenso que traen esas tablillas sobre esa cultura y esa gran civilización que un personaje europeo le dio por llamar sumerios, pero que ellos no se llamaban sumerios a ellos mismos, pero que hoy se conocen así como el pueblo de los sumerios. Y de esas tablillas trae Zecharia Sitchin todo lo que nos deja en este libro del 12º Planeta y en otros libros de él que escribió, varios libros, como 10, 11, algo así, sobre esas informaciones de estas tablillas de una raza de personas que llegaron del planeta Nibiru, que es un planeta que hasta el día de hoy sigue, su órbita la tiene, pasa nuestro Sol, alrededor de nuestro Sol es su órbita, quedó capturado por nuestro Sol y cada 3600 años pasa por aquí entre Marte y Júpiter. Ese es el recorrido que él hace y vuelve al espacio profundo, donde gira de nuevo alrededor de una estrella o un Sol muerto. Quedó capturado aquí por los planetas de nuestro sistema solar y se colocó en la misma órbita de un planeta que ya existía entre Marte y Júpiter, llamado Tiamat. Colisionó con él y los antiguos, los Anunnaki, les contaron a los sumerios cómo fue esa situación que dio origen a nuestro planeta Tierra, como ya hemos hablado varias veces. Estamos ya casi terminando este libro, señores. Este es el primero que él escribe sobre esta temática, que no es mitología, como la han querido llamar los que se llaman expertos europeos y estadounidenses, que fueron de los primeros que fueron allá a esa región de Mesopotamia, lo que hoy es Irak, Kuwait, a desenterrar tablillas, porque ellos, el imperio inglés tenía toda esa región ocupada. Palestina, Líbano, lo que hoy es Irak, todo eso era de los ingleses cuando era un gran imperio. Entonces se dedicaron a desenterrar esos tesoros arqueológicos, ciudades desenterradas. ¿Por qué desenterradas? Porque las había enterrado ¿quién? El diluvio universal, que se menciona en varias culturas del mundo. Es la narración sobre un mismo hecho, distintas narraciones de distintas culturas sobre un mismo hecho sucedido en nuestro planeta, que fue el desenlace de una última era glacial de nuestro planeta, que desembocó en ese diluvio universal. ¿Por qué todas esas culturas hablan del diluvio universal, de que hubo una gran inundación universal? Porque los Anunnaki tenían prácticamente conocimiento y tenían contacto con todas las regiones del planeta. En sus naves iban y venían a todas las regiones del planeta. Las culturas que forman nuestra civilización actual la originaron ellos ahí en Sumeria, en esa región de Babilonia. Esta civilización de la que nosotros formamos parte. El Homo sapiens fue creado genéticamente con una manipulación genética en África y de ahí trasladado a la región de Mesopotamia. Y también fue traído aquí a los Andes, en América también. Entonces, del diluvio fue un gran trabajo de ellos, colonización aquí, ¿para qué? Para extraer el oro y llevárselo a su planeta que lo necesitaban.
Y estamos entonces terminando ya este libro. Estamos ya en la última parte y el título de esta última parte se llama El reino en la tierra. ¿Por qué el reino en la tierra? El sistema monárquico es el sistema del rey. El rey es el centro, el poder absoluto en todo. Él decide sobre la vida y la muerte de las personas que componen su reino. ¿De dónde vino ese sistema monárquico de rey o reina? Lo trajeron los Anunnaki, porque ese es el sistema que existe en su planeta. Es un gobierno planetario que tiene como sistema el sistema monárquico. Ellos lo trajeron de allá. Por eso en los textos sumerios de las tablillas aparecen el reino bajó del cielo. Eso es lo que significa. Fue traído de Nibiru por ellos aquí. Cuando crearon a la humanidad y después del diluvio comenzaron a darle la civilización a la humanidad, o sea, enseñándole plantaciones, oficios, cómo se construía, cómo se manipulaban metales, enseñándole conocimientos que ellos tenían, los Anunnaki. Se fueron entonces expandiendo todos esos pueblos y los Anunnaki en principio tenían ciudades donde reinaban solamente ellos. Los terrestres eran apenas servidores. Después del diluvio se crearon ciudades de nuevo para ellos y en un segundo paso, tercer paso, ellos permitieron que se construyeran ciudades gobernadas por terrestres, no por ellos. Y para gobernar esas ciudades ellos implantaron, les enseñaron a los terrestres el sistema monárquico que ellos tienen en su planeta Nibiru. Ellos decidían en qué lugar, en qué ciudad de la que había ahí en Mesopotamia debía estar el reinado. Tenían como un símbolo de que en esa ciudad, estado, estaba implantado el sistema monárquico. Después de cierto tiempo ellos mismos decidían darle ese reinado a otra ciudad, implantar el reino allá. Entonces eso significa, cuando veamos en estos libros esa frase de que el reino vino del cielo, cuando el reino bajó del cielo, significa que lo trajeron ellos de Nibiru hacia acá. Ese sistema que aún continúa hasta el día de hoy, pero que ya ha caído en desuso, es como una reliquia de la Edad Media ya, los reyes. Dice esta última parte del libro, el 12º planeta, que es el planeta de ellos, de los Anunnaki, el Nibiru, dice, y estamos ya terminando hablando del diluvio, que se relata también en textos del Antiguo Testamento, en concreto en el libro del Génesis, se habla ya del diluvio y de su protagonista llamado Noé en el texto bíblico, pero que el texto bíblico, ya dijimos, es una copia o un resumen muy resumido, como se puede decir, valga la redundancia, de textos sumerios que hablan sobre el mismo tema, de textos mesopotámicos posteriores que hablan sobre el mismo tema. Entonces el relato bíblico es tomado de esas dos fuentes, sumerias, mesopotámicas y sumeria. Entonces son más antiguas, por eso nos dan más detalles del diluvio y no un resumen como lo hace el texto que está en el libro del Génesis. Dice Zecharia Sitchin, el diluvio, una experiencia traumática para la humanidad, no lo fue menos para los llamados dioses. En todas esas tablillas y en muchas culturas se habla de los dioses, y los europeos y estadounidenses le han agarrado esa manía de no aceptar lo que está en la tablilla, porque juzgan esos escritos con la mentalidad de ellos, ¿no? Que son culturas en donde la mentira se ha institucionalizado. Es política de Estado mentir. Hasta el día de hoy no nos inventamos, solamente tomar la prensa y ver cómo actúan los gobernantes estadounidenses, los gobiernos estadounidenses y los gobiernos europeos. Tienen esa manía de mentir como una enfermedad, mentir hasta lo último.
Y ellos juzgan desde su mentalidad estos escritos sumerios de las tablillas. Creen que esas personas también estaban mintiendo, ¿no? No, que esas son mitologías. O sea, no son hechos reales, no son hechos históricos, los desclasifican. Son mitologías, son leyendas. O juzgan esos escritos antiguos con la mentalidad de ellos, que mienten hasta el último día. Pero esas personas tenían otra mentalidad. Lo que se escribe, eso es lo que se ve, lo que se vive. Entonces, Zecharia Sitchin nos recalca mucho eso. Son hechos históricos, no son mitologías, no son leyendas como nos han querido presentar los que siempre han manipulado la historia, europeos y estadounidenses, gobernantes y clase alta, que hasta el día de hoy siguen manipulando todo. Lo último que quisieron hacer fue manipular la historia de la Segunda Guerra Mundial, que eso el año pasado, eso fue una fiebre, ¿no? Queriendo reescribir la historia, colocando a Rusia como el diablo, el malo de la película. Y Occidente, o sea, los europeos y Estados Unidos son la parte buena, son los buenos. Todo lo que es ruso es enemigo. Y miren cómo han obligado casi a medio mundo, con la fuerza de su militarismo, de sus imposiciones económicas, han obligado a casi prácticamente a todos los países del mundo, Estados Unidos, a sumarse a esa mentira de presentar a Rusia como un enemigo mortal que hay que destruir, que hay que odiar hasta el extremo. Y eso es propaganda y propaganda en películas que están saliendo. Los rusos ya son los malos, los mentirosos, los que atacan, los que destruyen. En libros, en el internet, una campaña horrible, en la prensa, en los medios escritos. Esas agencias mundiales de noticias las controlan ellos. Y la mayoría de la gente, esas son las agencias de noticias que ve. Todas las noticias que pasan en las televisiones de nuestros países están todas vendidas y controladas por Estados Unidos. Sus grandes medios. Entonces, ahora Rusia es el malo. Y un montón de gente ya está repitiendo eso como corderos que necesitan pastores que los guíen. Y la gente se olvida de la historia, porque eso es lo que ellos quieren, que la gente olvide la historia, ¿no? El que liberó al mundo del dominio de Hitler, nazista, asesino, destructor de pueblos, fue Estados Unidos y Europa que lo vencieron. Esa es la historia que quieren deformar y presentarse ellos, pero la historia no es así. Quienes vencieron a los nazistas de Hitler fueron los rusos, liberaron a los países europeos, que ahora esos países bajo la falda de Estados Unidos condenan a Rusia y acusan a Rusia. Miren lo que están haciendo los locos de Ucrania, que gobiernan Ucrania. Los nazistas de Ucrania hoy están siendo resucitados por los mismos europeos que fueron invadidos por los nazistas, destruidos por Hitler y sus nazistas. Ahora ellos mismos están apoyando a los nazistas de Ucrania, porque Estados Unidos le ha metido en la cabeza a esas colonias europeas que lo que más parece son estados de Estados Unidos, que Rusia es el malo de la película, el invasor de Ucrania que llega a bombardear y destruye, y la prensa mostrando esas fantasías que ellos inventan. No, Rusia destruye tal cosa, bombardea tal cosa. Lo que están haciendo los nazistas de Ucrania se lo atribuyen a los rusos. Y la gente vuelve y olvida la historia, ¿no? ¿Quién bombardeó a Yugoslavia y la dividió en pedazos? Ya se les olvidó. Estados Unidos con sus lambones de la OTAN, que son los europeos. ¿Quién bombardeó y destruyó a Libia, el país más próspero de África? Ahora es un país con miseria horrible, destruido totalmente, lo volvieron a la Edad Media. Estados Unidos y sus aliados europeos de la OTAN. ¿Quién invadió a Siria y le sigue robando hasta el día de hoy, a plena luz del día, robándole el petróleo a Siria ya? Camiones, cientos y tantos de camiones llenos de petróleo.
tanques llenos de petróleo saliendo de Siria hacia los barcos de Estados Unidos, robando petróleo y nadie le pone atención. ¿Quién invadió a Irak con el pretexto de que tenían armas de destrucción masiva? Que se comprobó, el mismo George Bush dijo que eso era pura mentira, ahí nunca hubo armas. Invadimos ahí porque queríamos el petróleo. Así descaradamente lo dicen, ¿no? Como dice Donald Trump, ¿no? El petróleo sirio es nuestro y hacemos con él lo que nos dé la gana. O sea, ¿cómo una gente puede ser ladrón así y declararlo públicamente? Porque esa es la ética de ellos. Mentirosos y ladrones. Siempre han sido así. Así se han hecho imperios. Y la gente se cree la historia. ¿No? ¿Quién llevó a ese país o a la OTAN a juicio o lo definió como el enemigo del mundo? ¿O quién le obligó a Estados Unidos y a la OTAN y rompió relaciones con ellos? Como están haciendo un montón de países con Rusia, rompiendo relaciones, siguiendo atrás de Estados Unidos. Nadie dice nada. Se olvidó esa historia, mas la historia está ahí. Entonces, desde ese punto de vista mentiroso y falso, es que esos estudiosos europeos y estadounidenses ven, interpretan estas tablillas sumerias de esculturas muy antiguas que no tenían esos principios éticos tan falsos y bajos como lo tienen estos países occidentales hoy. Mentir hasta el extremo y engañar a miles. Mienta que una mentira repetida 1000 veces un día si llega a ser verdad, la gente termina creyéndose, ¿no? Aplicándole la ideología de los mismos nazistas a la gente. Y entonces, como no creen en esas tablillas, no se creen lo que nos traduce, lo que nos enseña, lo que nos dejó Zecharia Sitchin. Es difícil usted encontrar un libro de Zecharia Sitchin, nadie lo menciona, porque ese es el plano, que nadie lo menciona, que nadie hable de eso, que de esa historia que se hunda sola, no se menciona. Por eso hacemos el esfuerzo aquí en este canal de leer lo que la mayoría de la gente no está leyendo, no está viendo en la televisión. Así avanzamos. Dice Zecharia Sitchin que el diluvio afectó traumáticamente a los terrestres porque fue la primera experiencia que tuvieron de un desastre de esas magnitudes, pero que también afectó a los Nefilim o Anakim o Anunnaki que estaban aquí, los que vinieron de Nibiru acá, porque ellos tampoco habían visto eso, habían tenido esa experiencia en un planeta extraño, lejos de su hogar, experimentar cómo el planeta entero se inunda de agua y destruyó todo lo que ellos habían construido. Para ellos también fue traumática la situación. Y eso es lo que nos dice Zecharia Sitchin. El diluvio, una experiencia traumática para la humanidad, no lo fue menos para los dioses, porque los Anunnaki le enseñaron a los terrestres a llamarles dioses. Y los terrestres se creyeron la mentira hasta el día de hoy. Ellos son el origen de los dioses, de las religiones que tenemos hoy. Y hay un montón de gente sigue creyendo, ¿no?, que las iglesias son cosas que vinieron de un ser divino que se llama Dios y que está no se sabe dónde y que controla todo y que después de la muerte nos espera allá para juzgarnos. Todos esos disparates la gente tiene en la cabeza hasta el día de hoy. Los Anunnaki se fueron, pero los terrestres y los que querían el poder siguieron aplicando la política de ellos, ¿no? ¿Cómo hacer que la mayoría sea controlada por la minoría? Digámosle que somos dioses, aunque seamos menos, que nos adoren y nos tengan miedo y nos obedezcan. Enseñémosle que somos Dios y que podemos controlar las lluvias, ¿eh? Y la gente en el tiempo del diluvio tenía esa mentalidad. Ellos son los dioses, ellos pueden mandar la seca o la lluvia. Y uno leyendo los libros dice, pero es que la tecnología que tienen los Anunnaki, que tenían en esa época, ni se compara con la que tenemos hoy. La que tenemos hoy no le llega ni a los pies de la que tenían los Anunnaki, porque son millones y millones de años enfrente de nosotros que tiene la cultura de ellos. Entonces imagínense usted, hoy en la cultura que tenemos, llega un astrónomo a una selva hoy
donde viven indígenas salvajes todavía, toda una tribu salvaje de África, y le dice que él puede controlar la lluvia. Ellos están en tiempo de sequía. Él dice, si ustedes me adoran como Dios, yo soy Dios y puedo enviarle la lluvia. Y va y toma un avión y bombardea las nubes y produce lluvia. ¿Cómo será la reacción de esos pueblos? Es verdad, son dioses, mira, controla la lluvia. Entonces ahí nace la adoración y el miedo y el terror a esos personajes que son superiores a ellos. Son dioses, pueden controlar la lluvia, el fuego. Cuando ellos quieren mandan seque, cuando quieren mandan lluvia, porque tienen la tecnología para bombardear las nubes y provocar lluvia. Y eso sucedía. Y la gente pensaba que eran los dioses. Si tenemos seca es por es porque los dioses hicimos algo equivocado y los dioses nos están castigando con la sequía. Sequía de miles de años, la gente seguía pensando que era Enlil, que era Enki, que los dioses nos están castigando, ¿no? La ignorancia hace todo eso. Cuando uno no lee, viene todas esas estupideces que uno se cree y traga y sigue practicando como que eso es lo real. Tal como decían las listas de reyes sumerios, el diluvio había arrasado y el esfuerzo de 120 shar, esos 120 shar se mencionan en la Biblia, ¿no? 120 shar, era el tiempo que tenían los Anunnaki desde que llegaron hasta que llegó el diluvio. Y el esfuerzo de 120 shar, o sea, todas esas ciudades que ellos construyeron, espaciopuertos, construcciones enormes de piedra en diferentes continentes, esa era su obra. Las minas en el sur de África extrayendo oro para llevárselo ahí a Mesopotamia, y de ahí las naves llevaban a Nibiru. Eso era una misión enorme que ellos tenían aquí en el planeta, y todo eso fue destruido por el diluvio. Por eso dice aquí, tal como decían las listas de reyes sumerios, el diluvio había arrasado y el esfuerzo de 120 shar, un shar, ¿qué es un shar? Es la vuelta del planeta de Nibiru alrededor de nuestro Sol. La órbita de Nibiru es 120 shar, es un shar, que aquí en la Tierra serían 3.600 años. Cada 3.600 años pasa ese planeta aquí entre Marte y Júpiter. Entonces fue un shar. Y el esfuerzo de 120 shar había desaparecido de la noche a la mañana. Arrasaron las aguas. Las minas del sur de África, las ciudades en Mesopotamia, el centro de control de Nippur, también en Mesopotamia, el espaciopuerto de Sippar, también en Mesopotamia, todo estaba enterrado bajo el agua y el lodo, cerniéndose en sus lanzaderas por encima de la ahora devastada tierra. Los Nefilín, Anakim o Anunnakis, esperaban pacientemente a que las aguas se apaciguaran para poder poner el pie de nuevo en tierra firme. ¿Cómo escaparon ellos del diluvio? Tomaron sus naves espaciales y se quedaron circulando el planeta, y desde arriba veían el desastre que estaba sucediendo, cómo se extinguió prácticamente, casi se extinguió la humanidad entera, miles de personas ahogadas. Entonces ellos se quedaron circulando la tierra en sus naves. Después de que pasa el diluvio, que ellos consiguen bajar en el monte Ararat, ahí en Turquía, entre Turquía y Armenia, había un lugar seco ahí, consiguieron bajar, porque ya estaban pasando hambre en sus naves, orbitando la tierra. Y quienes les servían a ellos acá eran los terrestres, le hacían todo, eran sus servidores, fueron creados para eso, para servirle a ellos. Y entonces se dice, los Nefilín esperaban pacientemente a que las aguas se apaciguaran para poder poner el pie de nuevo en tierra firme, donde había algo seco. ¿Cómo iban a vivir en la tierra a partir de ahora, cuando ciudades e instalaciones habían desaparecido, incluso cuando la mano de obra, o sea, la humanidad, los terrestres, había sido totalmente destruida o casi totalmente? No sabían qué hacer. Ahora
dependíamos tanto de ellos que se creó esa dependencia que los esclavizó también. Eran esclavos de sus esclavos, porque necesitaban a ellos para que le hicieran todo. Los esclavos no están, ¿ahora qué hacemos? Cuando los asustados, exhaustos y hambrientos grupos de Nefilín aterrizaron por fin en los picos del Monte de la Salvación, el Monte Ararat en Turquía, debieron sentir cierto alivio al descubrir que el hombre, con mayúscula, o sea, esa representación de la humanidad que la Biblia nos dice que era liderada por Noé, que se salvó en esa embarcación sumergible. Dice, cuando los asustados y hambrientos grupos de Nefilín aterrizaron por fin en los picos del Monte de la Salvación, debieron sentir cierto alivio al descubrir que el hombre, así como los animales, no habían perecido por completo. Incluso Enlil, enfurecido al principio al descubrir que sus objetivos de destruir a la humanidad se habían frustrado, en parte, no tardó en cambiar de opinión, porque Enki y los otros le hicieron ver la necesidad que ellos tenían de que los terrestres sobrevivieran, porque ellos lo hacían todo. Comemos porque ellos nos preparan las comidas. Tenemos casas porque ellos nos las construyen, les enseñamos. O sea, si nos falta la mano de obra, ¿qué hacemos nosotros sin ellos? Entonces eso lo hace cambiar de opinión. Entonces ya no voy a tener esas ganas de exterminarlos, porque realmente los necesitamos. Esa es la conclusión a la que llega Enlil. Lamentable que tuviera que pasar todo lo que pasó para ese hombre cambiar de actitud. Pero así hay muchas personas que hasta que no pierden lo que tienen, no lo valoran. Como dice el refrán, compran candado después que les roban. No ven la necesidad de asegurarse antes de que llegue el ladrón. La decisión de estos llamados dioses era una decisión práctica. Enfrentados con su propia situación extrema, los Nefilín dejaron a un lado sus inhibiciones con respecto al hombre. Lo ven como inferior, un siervo. Se arremangaron y se pusieron de inmediato a enseñar al hombre las artes del cultivo de la tierra y de la cría del ganado. Hasta ese entonces no le habían enseñado nada, porque Enlil prohibía que se le diera cualquier tipo de conocimiento a los terrestres, que vivan de lo que consiguen comer en los mares, en los ríos, los peces, la caza, pero no les den conocimiento. Él lo prohibió por decreto, porque era el comandante en jefe de ellos aquí. Hay textos sumerios antiguos donde Enki y su hermana, que era doctora, especialista, genetista también, Nimaco, Niñursá, quieren enseñarle a los terrestres cómo curarse de las enfermedades, de las fiebres, de las dolencias a través de las plantas. Y Enlil lo prohíbo por decreto. Que se mueran todos, ese era el plan que él quería. Y entonces pasa ese traumático hecho del diluvio y Enlil llega un punto que los otros lo hacen ver, mira, necesitamos a los terrestres, ya para con esa cuestión de querer destruir todo, a todos, que ya los necesitamos, ¿no lo ves? Ahora estamos pasando hambre porque no tenemos quien nos hace un cordero, quien nos prepare la carne. Por eso cuando llegan y descienden y encuentran a Noé que ha ofrecido un sacrificio de animales, sienten el olor agradable, el banquete que está ahí, bajan y como moscas a la miel van todos desesperados a comer porque estaban pasando hambre en las naves, juntos allá en las naves orbitando el planeta hasta que bajaran las aguas. Entonces después del diluvio ellos reflexionan y dicen, tenemos que enseñarle inmediatamente a los terrestres, dan un paso. Le enseñan entonces la civilización, conocimientos profundos a los terrestres para que se desarrollen rápido, porque a ellos les va a convenir eso. Entonces dice, la decisión de estos llamados dioses era una decisión práctica. Enfrentados con su propia situación extrema,
Los Nefilim dejaron a un lado sus inhibiciones con respecto al hombre, con mayúscula, hombre y mujer. Se arremangaron y se pusieron de inmediato a enseñar al hombre las artes del cultivo de la tierra y de la cría del ganado. Se arremangaron. Es como cuando usted va a hacer un trabajo y tiene una camisa manga larga y no se la quiere mojar, entonces se arremanga, se la levanta y se va a trabajar. Y se va. Eso es lo que quiere decir la imagen, ¿no? Se arremangaron y comenzaron rápidamente a enseñarle al hombre el cultivo de la tierra, la cría del ganado, la construcción de ciudades, cantidad de conocimiento que no se lo querían dar porque Enlil estaba con esa obsesión de destruir a la humanidad. Dado que la supervivencia, claro está, dependía de la rapidez con la cual se desarrollaron la agricultura y la domesticación de animales para sustentar a los Nefilim y a una humanidad cada día más creciente que se multiplicaba rápidamente, los Nefilim pusieron su avanzado conocimiento científico en el empeño, sin ser consciente de la información que se podía recoger de los textos bíblicos y sumerios. Muchos científicos, dice Zecharia Sitchin, que han estudiado los orígenes de la agricultura, han llegado, estos científicos europeos estadounidenses, Zecharia Sitchin, sin ser conscientes de la información que se podía recoger de los textos bíblicos y sumerios, de las tablillas y los textos bíblicos, ignoraban ese conocimiento que se podía sacar de ahí. Aún sin saber esas informaciones de esos textos antiguos y de la Biblia, estos científicos han estudiado los orígenes de la agricultura y han llegado a la conclusión de que ésta se descubrió, entre comillas, hace unos 13.000 años, gracias al clima neotérmico, o sea, nuevamente cálido, el clima con el que terminó la primera glaciación después del diluvio cambió completamente y se hizo cálido. Se fueron secando las tierras y comenzó todo de nuevo, la agricultura. ¿Por qué? Porque recuérdense en la lectura anterior que Enki y su hermano, escondidos de Enlil, se encargaron en sus laboratorios de genética, de recoger miles y miles de muestras genéticas de las plantas y de los animales que existían para repoblar después del diluvio. Y eso sucedió. Y sigue diciendo el libro entonces que estos científicos, sin saber de esos conocimientos bíblicos y de los textos sumerios, han estudiado los orígenes de la agricultura, dónde nació la agricultura por primera vez, y han llegado a la conclusión de que ésta se descubrió hace unos 3.000 años, 13.000 años, gracias al clima nuevamente cálido que siguió al fin de la última glaciación que terminó abruptamente con el llamado el diluvio universal. Sin embargo, mucho antes que los expertos modernos, dice Zecharia Sitchin, la Biblia ya había situado los comienzos de la agricultura inmediatamente después del diluvio. O sea, la Biblia está dando la información científica que estos científicos no se interesaron ni sabían. Porque ven esos textos bíblicos antiguos del Antiguo Testamento y los textos sumerios como cosas fantasiosas, son cuestiones de gente que creen en religión y en los dioses. Son mitos, eso no tiene importancia científica ni una. Así es que ellos ven estos escritos antiguos. Entonces caen en esa estupidez y en esa cerrazón de cabeza y no descubrieron que lo que ellos habrían descubierto ya estaba en los textos bíblicos y en los textos sumerios. Si hubiesen tenido una mentalidad más abierta, no se matan tanto descubriendo lo que ya está descubierto. Dice Zecharia Sitchin, sin embargo, mucho antes que los expertos modernos, la Biblia ya había situado los comienzos de la agricultura inmediatamente después del diluvio. Sementera y ciega se cita en el libro del Génesis como que fueron dones divinos concedidos a Noé y a sus descendientes como parte de la alianza posterior al diluvio entre la deidad y la humanidad. En la Biblia aparece el texto del diluvio
Y dice que después del diluvio entonces Dios salvó a Noé con su gente en esa embarcación, y después del diluvio fue donde ellos estaban, aceptó el sacrificio de los ovejos y los bueyes que le estaban preparando ahí, y los bendijo y le dijo multiplíquense. Y le da y les promete que nunca más va a volver un diluvio. Esos son textos bíblicos manipulados por los escritores, los escribas judíos y los teólogos católicos que manipulan esos textos. Pero ese Dios es simplemente Enlil, el mismo que se oponía a la humanidad que existiera después del diluvio. Toma a Noé y a su esposa y lo bendice y le da una vida plena, larguísima. Entonces dice el texto del libro del Génesis, en el capítulo 8, 22, refleja la misma situación de los textos sumerios antiguos. Dice en el libro del Génesis, versículo 22, mientras haya días en la tierra, no cesarán sementera y siega, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Entonces como que el Dios le hace una donación a los terrestres representados en Noé y su gente de las plantaciones y de cría de ganado, de animales. Eso es lo que intenta transmitirnos la Biblia, pero los textos mesopotámicos y sumerios ya nos dicen las cosas claramente como fueron. Después de ser concedido el conocimiento de la agricultura, Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña, dice el libro del Génesis, capítulo 9, verso 8. Es decir, se convirtió en el primer labrador postdiluviano que se involucró en la deliberada y complicada labor agrícola. En ese libro del Génesis, en la Biblia, en el capítulo 9, verso 20, versículo 20, dice que Noé plantó una viña. Fruto de la uva, ¿no? La fruta de la uva. Y que la cosechó. Y parece que fermentó la uva y sacó vino y bebió. No conocía la cantidad de alcohol que produce una fruta cuando usted la fermenta. Entonces mucha gente se la bebe como si fuera un jugo. No es. Se puede emborrachar. Y eso sucedió con Noé. Ziusudra, el llamado Ziusudra en los textos más antiguos mesopotámicos y sumerios, Ziusudra, una pistín, el Noé de la Biblia. Y tomó y se emborrachó y se quedó tirado en su tienda ahí, desnudo. Y que dos de sus hijos fueron allá y lo encontraron desnudo y lo vieron desnudo. Y entonces se lo dijeron al otro hermano. Y ese fue con una tela grande, caminando de espalda y le cubría el cuerpo. Y que después por eso, cuando Noé se le pasó la embriaguez por el tanto vino que tomó, dice que Noé los maldice, porque lo vieron desnudo. Entonces esos dos hermanos como que debían de ser esclavos del otro, que lo tapó con la tela grande. Ustedes hallan que una cosa tan ridícula como esa iba a ser fruto de echarle una maldición a toda una generación de personas. Y es el modelo uno de los modelos de manipulación textual que hacen las religiones judías y católicas de textos antiguos, ¿no? Que esa raza que no son los judíos está maldita y que debe ser esclava de ellos la vida entera. Eso lo colocaron ellos ahí. Pero usted, imaginándose las cosas normal, ¿usted cree que un padre va a maldecir a sus hijos porque lo vieron desnudo? Para siempre, generación tras generación. Eso es ridículo. Pero está ahí en la Biblia y mucha gente se lo cree como que eso es palabra de Dios. Una idea más absurda todavía, los que creen que eso es una palabra de un Dios. Pero el texto nos dice entonces que ese personaje Noé, realmente después que recibió el conocimiento por parte de Enki, de Enlil y Enki, de los Anunnaki, aprendió a plantar, que no sabían los terrestres plantar ni criar ganado. Aprendió a plantar.
Entonces es una información antiquísima. Noé se dedicó a la labranza y plantó una viña. Es decir, se convirtió en el primer labrador postdiluviano, después del diluvio, que se involucró en la deliberada y complicada labor agrícola que les enseñaron los Anunnaki para que decidieron civilizar a la humanidad y darle esos conocimientos que no los tenían. Los textos sumerios también atribuyen a los dioses la concesión de la agricultura y de la domesticación de animales a la humanidad. Siguiendo el rastro de los comienzos de la agricultura, los expertos, dice Zecharia Sitchin, modernos han descubierto que la agricultura y la domesticación de animales, la agricultura apareció en Oriente Próximo. ¿Qué es Oriente Próximo? Es toda esta región que comienza desde Mesopotamia, por aquí, Irak, y va por las montañas, pasa por Turquía, todo ese sector montañoso, Armenia, Azerbaiyán, casi cerca del Mar Caspio, por acá, y regresa por acá, y eso se llama la media luna oriental, toda la región montañosa. Fíjense que aquí en el medio está la región llana, donde corre el río Éufrates y el Tigre, o sea, donde está Mesopotamia, donde tenían los asentamientos los Anunnaki. Entonces, ¿por qué las plantaciones comienzan en los montes? Porque la tierra llana está inundada todavía. Por eso los científicos expertos también descubren que las primeras plantaciones de cereales comenzaron en estos montes. Y no se explican por qué, habiendo llanura. Pero las informaciones de los textos sumerios, las teorías, nos dicen por qué. Porque toda esta llanura estaba inundada. Solo se podía plantar en los montes. Noé plantó en los montes, por acá donde quedó el arca, por aquí, en los montes Ararat. Esos fueron los montes. Y en el libro perdido de Enki nos dice que Ninurta, por orden de su padre Enlil, que era el comandante en jefe, le enseñó a los terrestres a plantar en lugares altos, haciendo como unas escaleras, unas plataformas. Y ese sistema se usa en muchos lugares del mundo, en Perú, en Asia. Plantar en los montes, haciendo como plataformas, una encima de otra, como una escalera. Se va plantando y viene un sistema de agua de arriba que va mojando toda esa. Eso se le enseñaron ellos a los terrestres no sabían eso. Y los científicos han llegado a esa conclusión que ya le informa las tablillas. Esas primeras plantaciones de cereales comenzaron en las montañas porque los llanos estaban inundados todavía. Había lodo. No estaban aptos para la plantación y para que recibieran las personas. Estaba inundado. Y en la misma Biblia después se dice entonces que después del diluvio un grupo de gente bajó de las montañas y se estableció en el valle de Senahar, que es Sumeria. O sea, en Mesopotamia se secó el terreno y pudieron bajar a plantar en las llanuras. Sigue diciendo el libro entonces que los científicos, los expertos modernos han descubierto que la agricultura apareció en Oriente Próximo, pero no en los fértiles llanos y valles del fácil cultivo, como en Mesopotamia, en valles de fácil cultivo, sino que comenzó en las montañas que bordean en semicírculo las llanuras bajas, el mapa que les mostré, todas las montañas que rodean ese valle de Mesopotamia, por donde corre el río Éufrates y Tigris. ¿Por qué aquellos primitivos agricultores evitaron los llanos y limitaron sus labores agrícolas a los difíciles terrenos montañosos? La única respuesta plausible es que las tierras bajas eran, en el momento en el que comenzó la agricultura, eran inhabitables las tierras bajas. Hace 13.000 años, después del diluvio, las zonas bajas aún no estaban suficientemente secas. Pasaron milenios, pasaron miles de años antes de que se secaran. Se retiraron las aguas, pero quedó todo inundado. Lodo y no se podía plantar. Pasaron miles de años hasta que se secaran completamente
valles y se pudiera plantar en ellos. Las zonas bajas, dice, pasaron milenios antes de que llanos y valles se secaran, lo suficiente como para permitir que la gente bajara de las montañas que rodean Mesopotamia, el mapa que les mostré, y se establecieran en las llanuras. Y esto es ciertamente lo que nos cuenta el libro del Génesis. Muchas generaciones después del diluvio, dice la gente en el Génesis capítulo 11, versículo 2, dice, después del diluvio la gente llegó desde Oriente, desde las zonas montañosas al este de Mesopotamia, ¿ves? Al este de Mesopotamia, los montes sagros, todas esas montañas. Hallaron una vega en el país de Senaar, que es Sumer, y allí se establecieron. Eso lo dice el Génesis, nos da la información geográfica, atmosférica exacta. Génesis 11, versículo 2. ¿Ves? Bajaron después de miles de años y se establecieron en la llanura que encontraron, Senaar, que es Sumeria, o Sumer. Los textos sumerios dicen que Enlil fue el primero en sembrar cereales en los terrenos de las colinas, ¿ves? Como plataformas de tierra que se van haciendo y plantando, sistema que se usa hasta el día de hoy. Él ordenó a su hijo Ninurta que le enseñara a los terrestres para hacer ese tipo de plantación. Por eso usted le encuentra en Oriente ese tipo de plantación de montañas con terraplenes, lo encuentra en Asia, lo encuentra en América, porque eran los mismos Anunnaki que estaban en esos lugares, diferentes lugares del planeta, y le enseñaban la misma tecnología a las personas. Por eso saben lo mismo en Perú, o en Bolivia, o en Medio Oriente, o en Asia. Se plantan en terraplenes, en terrenos montañosos. Ellos se los enseñaron a los terrestres, en diferentes partes del mundo donde ellos estaban, visitaban y ayudaban a los terrestres. Y mucha gente se pregunta, esas preguntas que no tienen sentido por la falta de lectura, ¿no? ¿Cómo es posible que en Asia, a miles de kilómetros de unas montañas de la cordillera de los Andes, se plante de la misma manera, en terraplenes, como modo de escalera en las montañas? No es que eran diferentes humanidades que le enseñaron a los de allá y a los de aquí. Y son los mismos Anunnaki. Podían trasladarse en sus naves de un lugar a otro fácilmente y enseñaron la misma tecnología por orden de Enlil. Entonces no es complicada la respuesta, simplemente leer más. Y Sechari Asichin nos deja este gran tesoro, el lenguaje fácil de entender. Los textos sumerios dicen que Enlil fue el primero en sembrar cereales en los terrenos de las colinas, como han descubierto los científicos. Los cereales fueron plantados en primer lugar en terrenos montañas. ¿Por qué? No lo sabemos. Está en las tablillas, solamente creer lo que dicen las tablillas. Y dejar esta mentalidad de mentirosos que tienen y de esa mentalidad estar juzgando lo que está escrito en esos libros antiquísimos, las tablillas. Dice, en los terrenos de las colinas, en las montañas, no en los llanos, y que hizo posible el cultivo en las montañas manteniendo a distancia las aguas de la inundación. Él cerró el paso a las montañas, dicen textos antiguos sumerios, como con una puerta. Es una manera de decir lo que él hizo. El nombre de esta tierra montañosa al oriente de Sumer era Elam, se decía Elam. Significaba casa donde germinó la vegetación. En esos montes sagros por ahí que van después de la llanura de Irak, y usted sigue a Zairán, sigue por ahí, va a encontrarse esos montes, están todavía allá. Fue esa región donde aparecieron los primeros cereales, porque era la región montañosa que estaba seca y era posible la agricultura. Casa donde germinó la vegetación. Después, dos de los ayudantes de Enlil, los dioses, siempre que ustedes escuchen dioses, recuérdense que ellos le enseñaron a los terrestres que le llamaran dioses. Nunca fueron dioses, ni son, ni serán.
Y eso es un cuento que le metieron ellos a los terrestres, no. Los dioses nunca existieron los Anunnakis que engañosamente le mostraron a los terrestres que ellos eran dioses y que podían controlar todo, ¿no? La lluvia y la seca, y se la mandaban a quien le daba la gana. Es lo que le expliqué, tenían la tecnología para bombardear las nubes y producir lluvia, y pronto, y acabó. Hoy que la tenemos, entendemos mejor estos textos antiguos, porque la tecnología de 10 millones de años más avanzada que la nuestra. Entonces lo que descubrimos hoy es porque ya ellos lo hicieron antes. Y los llamados expertos y científicos europeos estadounidenses nos explican cómo gente de miles de años atrás, de millones de años atrás o miles de años atrás sabían estas cosas. No se supone que estaban en la edad de piedra, en la edad del bronce. Todas esas estupideces las inventaron ellos. Ellos mismos se complican las respuestas que están en los textos antiguos, sumerios. Dice, casa donde germinó la vegetación. Después, dos de los ayudantes de Enlil, y da aquí el nombre de dos Anunnaki, Ninasu y Ninmada, extendieron el cultivo de cereales a las llanuras. O sea, le enseñaron a los terrestres a cultivar en las llanuras, porque le habían enseñado a cultivar en los terraplenes, en las montañas. Les enseñaron el cultivo de cereales en las llanuras para que con el tiempo Sumer o Sumeria, el país que no conocía el grano, conociera el grano. ¿Ven? Conocieron la agricultura. Los expertos, dice Secharia Sitchin, veladamente en sus libros, en todos sus libros prácticamente él va cuestionando a esos llamados expertos estadounidenses y europeos, que se creen ellos que son los expertos y que saben todo, y lo que no es visto desde su punto de vista como que no es científico, no es demostrable, no es real. Entonces por eso él los critica así, de esa manera un poco solapada, ¿no? Los expertos, él le llama expertos, los científicos. Los expertos que han dejado establecido que la agricultura comenzó con la domesticación de una variedad silvestre de trigo, el Triticum dicopcum. Normalmente el nombre de esas plantas, de las plantas de animales, se escribe en ese idioma del Imperio Romano, en latín. Y esta variedad de trigo como origen del trigo y la cebada. Pero ya ahí nos da una información, si ese Triticum dicopcum era el origen del trigo y la cebada, significó cómo eso originó entonces el trigo y la cebada. Por proceso genético de millones de años de evolución, no. Aquí nos lo va a decir por qué eso. Los expertos que han dejado establecido que la agricultura comenzó con la domesticación de una variedad silvestre de trigo, el Triticum dicopcum, como origen del trigo y la cebada, no pueden explicar cómo puede ser que los cereales más antiguos, como aquellos encontrados en cueva de Shanidar, Medio Oriente, fueran ya uniformes si estuvieran altamente especializados. No se los explican porque no aceptan las verdades de las tablillas que explican las cosas como lo presenta Secharia Sitchin. Creen que esas son leyendas, mitologías. Lo que hace la ignorancia, señores. Dice Secharia Sitchin que estos expertos no se explican cómo aquellos cereales encontrados fueron ya uniformes si estuvieran altamente especializados. Se necesitan miles de generaciones de selección genética a través de la naturaleza, ¿ves? Como un proceso evolutivo natural. Se necesitan miles de generaciones de selección genética a través de la naturaleza para llegar a esos derivados de este trigo original, el trigo y la cebada. Dice, miles de años de generaciones de selección genética a través de la naturaleza, la evolución natural, para conseguir siquiera un modesto grado de sofisticación, no el grado total que tiene, un modesto grado de sofisticación. Sin embargo, el periodo, el tiempo, el lugar en el cual pudo tener lugar un proceso tan gradual y prolongado no se encuentra por ninguna parte en la Tierra. Ese proceso natural no existe, que según esos expertos y científicos debería ser lo que explique esa evolución de ese trigo original.
de ese cereal original que da origen al trigo y a la cebada. No hay ninguna parte del planeta en donde se encuentre ese proceso genético natural. No existe. Entonces, ¿cómo apareció esa derivación de ese trigo original en el trigo y la cebada concretizado? Sin embargo, el tiempo o el lugar en el cual pudo tener lugar un proceso tan gradual y prolongado no se encuentra por ninguna parte en la Tierra, dicen los científicos, concluyen ellos. No existe explicación para este milagro botánico genético, a menos que el proceso no fuera de selección natural, sino de manipulación artificial, dice Zecharia Sitchin. Es que el proceso no fue de genética natural, fue manipulación artificial. Alguien manipuló, tenía la capacidad de manipular genéticamente esos granos y sacar variedades distintas de esos granos originales. ¿Quién lo podía hacer? Los terrestres no tienen la tecnología que tenemos es reciente. La tenían los Anunnakis. Está en las tablillas. Millones y millones de años, una tecnología más avanzada que la nuestra. ¿Qué no pueden hacer? En la Skanda, una clase de trigo de grano duro, hay un misterio aún mayor. Pues resulta ser el producto de una mezcla inusual de genes botánicos. ¿Ves? Otra vez la manipulación genética de granos. Resulta ser el producto de una mezcla inusual de genes botánicos, la Skanda, ese tipo de trigo duro, de grano duro. Una mezcla inusual de genes botánicos, no del desarrollo de una fuente genética ni de la mutación de una fuente. Es con toda seguridad el resultado de la mezcla de genes de varias plantas. Y por otra parte también resulta cuestionable la idea de que el hombre en unos cuantos miles de años pudiera transformar a los animales a través de la domesticación. No pueden. Ni el proceso natural genético puede hacer esos cambios, ni en plantas ni en animales. Necesariamente tiene que ser una manipulación genética, y eso es lo que demuestran los textos sumerios que hicieron los Anunnaki. Así como crearon el ser terrestre, esta humanidad, genéticamente, imagínense lo que no podían hacer con cereales y animales. Dice Zecharia Sitchin, cuestionando otra vez a estos llamados científicos sabios, expertos, dice: los expertos no tienen respuestas para estos misterios, ni tampoco para la pregunta general de por qué el semicírculo montañoso, ¿recuerdan? El semicírculo montañoso alrededor de los valles de Mesopotamia, esos montes que están todavía ahí. El semicírculo montañoso, dice, de Oriente Próximo se convirtió en una fuente constante de nuevas variedades de cereales, plantas, árboles, frutas, verduras y animales domesticados, porque en esa región tenían los Anunnaki los laboratorios de genética. Por eso sale todo de ahí. Los sumerios conocían la respuesta. Ellos decían que las semillas fueron un regalo de Anu a la tierra desde su morada celeste. Anu, el rey de Nibiru, morada celeste, su planeta, Nibiru. Fue un regalo de Anu. El trigo, la cebada y el cáñamo bajaron a la tierra desde el 12º planeta, la morada celestial. Y en el libro perdido de Enki, ya leímos con el mismo Enki, lo dice. Se trajeron plantas y genes de plantas. Se trajeron animales vivos y genes de animales en naves desde Nibiru y se plantaron aquí y se reprodujeron y se modificaron. ¿Por qué eso es posible? Porque, como dice en el libro perdido de Enki, Nibiru y la Tierra tienen el mismo ADN. Cuando Nibiru chocó con esa parte de Tiamat que después se convirtió en el planeta Tierra, le transmitió su ADN. Y es por eso que los Anunnaki se mezclan con las hijas de los hombres, como dice en el capítulo 6 del Génesis. Porque son compatibles. No es como dicen las Biblias nuestras, que eran bellas,
que las mujeres de hijas de los hombres eran bellas y los hijos de los dioses las vieron y tomaron las que quisieron. No era nada de eso. Es que eran, en el texto hebreo original dice Secharia Sitchin, se dice que eran compatibles. Por eso ellos se juntan y tienen hijos y tienen descendencia. Igual pasa con las plantas y los animales, que se traen de Nibiru y se plantan aquí, se reproducen y se manipulan genéticamente. Ellos la manipulan genéticamente, plantas y animales, porque tenemos el mismo ADN. Y para eso los expertos, dice Yari, no tienen respuesta, pero está en los textos sumerios. El trigo, la cebada y el cáñamo bajaron a la tierra desde el 12º planeta. Ven, hay animales y plantas concretos que fueron traídos de allá. Y aquí se manipularon y surgieron distintas especies a través, no de un proceso natural de millones de años para transformarse, sino de una manipulación genética en corto tiempo. Y todo ahí en ese valle, el Medio Oriente. ¿Por qué hay? Porque ahí estaba el laboratorio. En otra parte del mundo no se ha descubierto nada de eso. Eso es lo que han determinado los llamados científicos y expertos. Sigue diciendo el libro entonces, no solo, dice, la agricultura y la domesticación de animales fueron regalos que Enlil y Enki respectivamente hicieron a la humanidad. No solo la presencia de los Nefilim, sino también las llegadas periódicas del 12º planeta parecen encontrarse detrás de las 3 fases cruciales de la civilización postdiluviana. La agricultura alrededor del 11.000 a.C., primera fase. La cultura neolítica alrededor del 7.500 a.C., segunda fase. Y la repentina civilización del 3.800 a.C., todas tuvieron lugar con intervalo de 3.600 años. Estas 3 fases en el camino, en el progreso de la humanidad, que coinciden exactamente ¿con qué? Con el paso de Nibiru entre Marte y Venus, cerca del planeta Tierra. Cada 3.600 años coinciden las fechas de esos 3 niveles de avance civilizatorio de la humanidad. Entonces, cada vez que Nibiru entra al sistema solar, aquí cerca del planeta Tierra, entre Marte y Júpiter, pasa, los Anunnaki aprovechan esa cercanía para viajar de aquí a allá y de allá a aquí y traer avances tecnológicos y enseñárselos a la humanidad. Eso es lo que está diciendo aquí Secharia Sitchin. Dice, no solo la presencia aquí de Enki, Enlil y sus científicos, sino el paso del planeta de ellos, de Nibiru, cada 3.600 años coincide con la misma fecha de los avances que se dan. O sea, se traía material aprovechando la cercanía, porque los Anunnaki de Nibiru no viajan al planeta Tierra desde su sol muerto hasta aquí. Ellos esperan que el planeta esté cerca de nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter, y ahí aprovechan y hacen los viajes a la Tierra. Y llevan el oro también, de aquí hacia allá, en lo que el planeta está dentro del sistema solar, en esa cercanía. Y eso es lo que coincide con esas 3 fases de avance civilizatorio de la humanidad. Bien, se lo voy a leer otra vez. No solo la presencia de los Nefilim, sino aquí en la Tierra, como en Enlil y Enki, que le enseñaron cosas a los terrestres, la agricultura y otras cosas, creación de animales, pero no solo eso, sino las llegadas periódicas del 12º planeta parecen encontrarse detrás de las 3 fases cruciales de la civilización postdiluviana, después del diluvio del ser humano, del terrestre. Primera fase, la agricultura, el desarrollo de la agricultura coincide con la cercanía de Nibiru también. Alrededor del 11.000 a.C., un pase de Nibiru por acá se dio. La segunda fase, la cultura neolítica, alrededor del 7.500 a.C., segundo pase de Nibiru también
en nuestro sistema y aprovechan y llegan, van y vienen y aprovechan y traen tecnología. Tercera fase, la repentina civilización del 3800 a.C. Todas estas tres fases tuvieron lugar con intervalo de 3600 años. ¿Y qué es lo que es 3600 años? La órbita de Nibiru, cada 3600 años él entra aquí al sistema solar y pasa entre Marte y Júpiter, la parte más cercana de nuestro planeta. Ahí aprovechan ellos para viajar de allá a aquí, de aquí a allá. Igual para llevar el oro de aquí hacia allá. Recuérdense que Nibiru tiene una órbita elíptica. Pasa por el Sol y se aleja al espacio profundo. No es como los planetas de nuestro sistema que van girando. Una órbita redonda, circular alrededor del Sol. Nibiru no, Nibiru tiene una órbita alargada, como la tiene Plutón, elíptica, alargada. Que pasa por la órbita de todos los otros planetas y vuelve y sale y se va a su Sol muerto, fuera del sistema solar. Entonces esas tres fases de avance civilizatorio coinciden con esa cercanía del planeta Nibiru. Cada 3600 años es la diferencia entre las fechas en que se dan esas tres fases de avance de conocimiento para la humanidad. Dice, todas estas fases tuvieron lugar con intervalos de 3600 años, la órbita de Nibiru, como ya les dije. Parece que los Nefilín le pasaron conocimiento al hombre en dosis medidas, según intervalos que se corresponden con los periódicos retornos del 12º planeta a las inmediaciones de la Tierra. Cuando pasa entre Marte y Júpiter cada 3600 años. Los avances coinciden con esa cercanía cada 3600 años. Era como si una inspección sobre el terreno, una consulta cara a cara, solo posible durante el periodo de ventana en que se ve Nibiru desde la Tierra, que permitía los aterrizajes y los despegues entre la Tierra y el 12º planeta. Hubiera tenido lugar entre los dioses, llamados dioses, antes de que se diera otro empujón. Cada vez que pasaba el planeta, viajaban ellos rápido allá, de allá aquí, de aquí allá, y traían una tecnología nueva y le daban un empujón al desarrollo de la civilización de la que nosotros formamos parte, el Homo sapiens. Le daban un empujón, dice Zecharia Sitchin, civilizatorio. La epopeya de Etana, un texto antiguo mesopotámico y sumerio, proporciona una vislumbre de las deliberaciones que tenían lugar. Epopeya de Etana, que pueden bajar en internet en español, en PDF. En los días que siguieron al diluvio, este texto nos informa de las deliberaciones que tenían lugar entre los llamados dioses, los Anunnaki, los Anakim o Elohim, en los días que siguieron al diluvio. Dice, los grandes Anunnaki que decretan el destino se sentaron para intercambiar opiniones respecto a la Tierra. Ellos que habían creado las 4 regiones, que levantaron los asentamientos, que supervisaron la Tierra, eran demasiado elevados para la humanidad. O sea, el avance tecnológico a nivel de conocimiento de esta gente no se puede comparar con el que tenemos nosotros. Son millones y millones de años enfrente de nosotros. ¿Qué no pueden hacer? Lo que para nosotros es imposible, para ellos no. Y eso es lo que le dice, recuérdense, el mensajero de Dios a María en el Evangelio. María, para ti es imposible, para Dios nada es imposible. Está hablando, es un Anunnaki, un mensajero de un Anunnaki. Jesús es hijo de un Anunnaki. ¿Cómo que yo voy a estar embarazada si yo no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre? Y el ángel le dice, el ángel, el mensajero de uno de ellos. Dice María, para ti es imposible, para Dios no es nada imposible. Él tiene la tecnología, pueden hacer lo que es imposible para nosotros. Dejar a una mujer en estado sin ella saber que está en estado, sin ella tener relaciones con hombres. Ellos lo pueden hacer. Tecnología, millones y millones de años avanzado, más que las nuestras. Fíjate, en los textos bíblicos refleja la actuación de ellos.
Hasta en el Evangelio llega esa manifestación de ellos. Y ese hecho de María tener un hijo con un Anunnaki, que no era hijo de José, José misma lo reconoce. El hijo que van a nacer de ti es hijo de Dios. Los dioses son ellos. Sin tener relaciones contigo, ella está embarazada. Y el último testimonio que se ve, el último, parece, de esa relación sexual del Anunnaki con mujeres terrestres, es con Alejandro Magno, hijo del rey Filipo en Macedonia, los tiempos de los griegos antiguos, ¿no? En todo el palacio había ese comentario que Alexander, tu papá no es Filipo, tu papá no es el rey Filipo, y andaba esa comidilla, ese cuchicheo entre la gente del palacio. Y decía, no, tu padre es un mago egipcio que vino aquí, visitó. Ese mago egipcio, ¿saben quién era? Marduk, el hijo de Enki, que fue el primero que se casó con una terrestre y tuvo 3 hijos con ella. A Satu o Set en Egipto, a Osiris o Azar y a Nabu. Ese llamado el invisible en Egipto, que eran sus territorios, no era el territorio de Egipto, era la región donde él comandaba, Marduk, el hijo de Enki, que vino de Nibiru, no hacia allá y vino aquí. Esa era su región, sus dominios. En Egipto se le decía el dios Ra, Amón, el invisible. Cuando la gente en las iglesias dice amén, amén, ni se imagina que está diciendo el nombre de Marduk. Amén es Amón. Amón Ra en Egipto. Ese fue el que vino y se acostó con la mujer de Filipo. Y nació Alexander. Y el mismo Alexander lo demuestra, porque él cuando va atrás de Ciro, aquel rey, en lugar de seguir para Siria a vencerlo, él deja sus guardias, sus militares ahí en Oriente y desciende por la península del Sinaí hacia el sur con algunos ayudantes de él, militares, a visitar que un oráculo. Y el oráculo dice, sí, tú eres hijo de Amón Ra. Tú eres hijo de Ra, tu padre es Ra. ¿Dónde residía Amón Ra después que dejó su dominio en Egipto? En la ciudad que él fundó allá en Babil, donde quería construir una torre de lanzamiento con los terrestres, la llamada Torre de Babel. Ahí en Babil él fundó esa ciudad. Ahí fue enterrado. Cuando Alejandro llega, los sacerdotes del templo de Marduk ahí en Babilonia, ¿qué le dicen? Sí, Alejandro, te estábamos esperando. Tú eres realmente, pero ya tu padre murió. El sarcófago está allá y no es bueno que entres. Y después de un tiempo Alejandro entra y parece que tenía radiación y lo afecta, y al poco tiempo muere, jovencito, con 30 y tantos años. Los Anunnaki tenían esa costumbre, ¿no? De transformarse, ocupar como la apariencia de otra persona. Y eso mismo, los que han leído la Odisea, la Ilíada, el mismo hecho aparece. Dice que fue una guerra cuando los griegos, aquellos vencieron a los de Troya, ahí, esa ciudad que está bien, lo que hoy es Turquía, están las ruinas de Troya, o Ilía se llamaba, Ilio. Por eso viene el nombre de la Ilíada, Ilio, es Troya. Dice que la guerra de Troya la provocaron los dioses. ¿Cómo se le dicen? A Júpiter, no sé qué, y Hermes y tal, y la diosa tal, que estaban allá en el palacio y querían guerra entre los terrestres, y unos apoyaron a los griegos y otros a los de Eneas allá, a los troyanos. Y que en un momento, dice, aparecían ellos también acompañando los ejércitos de ambos bandos. Y hay un relato muy específico donde aparece que cómo ellos toman la apariencia de otra persona.
Dice que cuando Ulises, el gran guerrero, o Aquiles, el gran guerrero griego, era invencible, un gigante, hijo de un Anunnaki con un terrestre, una mujer Anunnaki con un terrestre, desafió a Príamo, el hijo del rey de Troya. Príamo sabía que iba a ser vencido y cuando vio a Aquiles que iba para encima de él, comenzó a correr alrededor de la ciudad y Aquiles no lo podía alcanzar. Y la diosa, no sé tanto, que estaba en el Olimpo, estaba a favor de Aquiles, engañó a Príamo, o era el hijo de Príamo, el rey de Troya. Y entonces dice que uno de esos dioses, que son los Anunnaki, se transforma en un amigo de ese Príamo, me parece que era, el guerrero de Troya, el gran guerrero de hijo del rey de... No sé si Príamo ese era el rey de Troya, pero era el hijo del rey de Troya. No sé si llamaba Príamo era el padre o era el hijo. Y entonces él ve, de repente él que está huyendo de Aquiles, el troyano, fuera de la ciudad, ve a un compañero que él conocía detrás de él y se para y dice, tú vienes a acompañarme, entonces entre los dos podemos vencer a Aquiles. Cuando él se detiene de correr y va a enfrentar a Aquiles con él cree que es su compañero, el compañero desaparece. Y ahí es vencido por Aquiles, lo atraviesa con una lanza. Era uno de los Anunnaki, una de las llamadas diosas, que tomó la apariencia de un amigo de él y lo hizo detenerse para que Aquiles lo matara. Y así, o sea, ellos tienen esa capacidad de tomar la apariencia de otra persona, y eso se ve en muchas obras antiguas, ellos transformándose en otros personajes. Entonces se dice que ese Marduk llegó como un sacerdote egipcio ahí a Macedonia y tomó la apariencia de Filipo, el padre de Alejandro, y se acostó con la reina. La reina pensaba que estaba haciendo el sexo con el rey. Solo después es que descubrió que era con el dios Marduk. Y Alejandro va a comprobar eso y resulta que sí, que era esa gana guerrera de Alejandro. Vienen de la genética de los Anunnaki. Son viciados en hacer guerra, y cuando se trata de guerra, no entre ellos, sino tomando a los terrestres como carne de cañón, que se maten por mil, les encanta, ¿ven? Los dioses viendo a los terrestres matándose en Troya, y se ponen uno de este lado y otro de este a echarle fuego, gasolina al fuego para que siga la guerra hasta que Troya es destruida. Entonces tenían esa capacidad, los llamados dioses, son ellos, los Anunnaki, los Nefilim, los Anakim. Dice, ya hemos dicho que los Nefilim llegaron a la conclusión de que necesitaban un intermediario entre ellos y las masas de seres humanos. Ahí nace la imagen del intermediario. Ellos la traen aquí y nosotros la copiamos. Al rey no llega cualquier campesino. Tiene que ir al representante del rey. Para llegar al rey es un permiso especial. O sea, el rey tiene sus intermediarios. No, hablen con fulano. Es lo mismo de hoy. Copiamos esa estructura de comunicación de ellos. Los Anunnaki se mantenían en sus casas, en su residencia, que los terrestres llamaban de templos. En la parte más alta del templo estaba el Anunnaki, el garaje de su nave. Ese era el lugar santo, el santo de los santos. Ahí no entraba nadie terrestre. Apenas a veces el sumo sacerdote era autorizado, porque era el que comunicaba al pueblo la decisión y las palabras de los Anunnaki, el Dios que estaba allá en su habitación. Entonces ellos crearon eso de los intermediarios para no mezclarse con el pueblo, que lo vieran normal como todo el mundo. Porque si se declararon dioses, y para los terrestres los dioses no morían, eran eternos, porque ellos tienen un ciclo vital diferente a nosotros, de miles de años.
Entonces, si el terrestre ve constantemente en medio de ellos a la Anunnaki y ve que uno de ellos se le va a caer eso de que le han metido en la imagen de que ellos son dioses. No son dioses. Van a descubrir que son iguales. Pueden morir. Los podemos matar como cualquiera de nosotros. Entonces ellos elaboran esa estructura de los intermediarios, ¿no? Llamados dioses, entonces necesitan un intermediario. ¿Cuál es? El rey o el sumo sacerdote. Entonces el pueblo se dirige al sumo sacerdote para que él le pida a Dios, al Anunnaki, que le conceda la lluvia, que le conceda un favor, que le diga tal cosa, ¿no? Eso es lo que dicen, nos enseñan las tablillas, y esa estructura la copiamos hoy, positivamente y para manipular. El presidente de un país, cuando no es presidente, se mezcla y se va a los barrios de todas partes, y la gente lo saluda, y lo abraza, y lo toca. Electo presidente, ¿quién del pueblo de los barrios puede llegar a donde ese señor? Inmediatamente los soldados lo encañonan. ¿Dónde usted va? ¿A dónde usted va? ¿A hablar con el presidente? No, no es así, no. No es así que funciona la cosa. Ahora él tiene representantes. Usted quiere hablar con él, hable con sus representantes, con el ministro tal, con el cargado tal, con el presidente. Usted no puede hablar. El pueblo a veces no se le olvida eso y va ingenuamente y quiere hablar con el presidente. Y no es así. Copiaron esa estructura. Pero también esa estructura la copian las instituciones religiosas para manipular, como siempre lo han hecho. ¿Cómo usted llega a Dios? Para usted saber lo que Dios quiere de usted. Usted habla con Dios. Jesucristo dice, cuando tú quieras hablar con tu Padre, tráncate en una habitación y Él que es tu Padre y te escucha y te conoce, sabrá lo que tú dices. Eso dice el Evangelio, no lo digo yo, lo dice Jesucristo en el Evangelio. Que no quiera, el que quiera puede leerlo, está, las palabras de Jesús. Cuando tú vayas a rezar, tráncate en tu habitación, que tú y tu Padre sabrán lo que hablan. Usted no tiene que ir al templo a pedirle a los sumos sacerdotes que intervengan ante Dios por usted. Eso es una revolución que trae Jesús. Por eso las iglesias no hablan mucho de Jesús. Hablan de moral y de poder y del Papa y del pastor. Y entonces la iglesia usan eso. ¿Cómo que el pueblo sencillo llega a Dios? A través del sacerdote, a través del pastor. ¿Están viendo? La representación que ellos crearon. ¿Para qué? Para poder controlar mejor al pueblo. Nos hacemos los invisibles, los misteriosos que no aparecemos nunca. Y eso nos da más poder porque ellos nunca nos ven. Creen que estamos en un patamar más alto que ellos. Entonces, para usted hablar con Dios, tiene que ir a la iglesia. Para usted saber lo que Dios quiere de usted, tiene que el pastor que decírtelo. Para usted saber lo que Dios no quiere de usted, tiene que el padre o el pastor comunicártelo, porque si no, tú no lo sabes. Porque Dios tiene intermediarios. Pero usted puede hacerle preguntas a todos esos disparates. ¿Pero qué Dios es ese? Dios del universo y no puede comunicarse conmigo, que soy su hijo. Dicen que todos somos hijos de Dios e hijas de Dios. Entonces, ¿cómo es que mi padre no puede comunicarse conmigo? Pues eso es lo que decía Jesús. Cuando tú quieras comunicarte con tu padre, tráncate en tu cuarto y él que te conoce y sabe lo que tú tienes en el corazón, escuchará lo que tú dices, no lo escuchará. Pues las iglesias dicen lo contrario. Las religiones, todas. La maometana, seguidores de Mahoma, la católica, la de los judíos, todas las grandes religiones utilizan la misma manipulación, se colocan como mediadores. Padre, pídale a Dios que, el pastor, pídale a Dios que, porque el pastor es un hombre bendecido y yo no, yo soy una simple oveja. El padre, una persona especial, divina, sagrada, yo no. Yo soy un simple ciudadano, el pueblo, que me caso, que tengo relaciones sexuales con mi mujer. Ellos son puros. Entonces Dios quiere eso, la pureza. Entonces solo ellos se comunican con Él. Para comunicarme con Él, yo tengo que ir donde ellos. Y ellos me comunican la voluntad de Él. ¿Ve? Ahí viene la manipulación. La representación trae el engaño y la manipulación. Ahora pasemos al espacio político. ¿Cómo se ejerce esa representación? También criminalmente, hipócritamente. La gente elige
esa llamada democracia que viene de Estados Unidos, que la quieren imponer a todo el mundo, la representativa, democracia representativa, porque esa es la que le conviene a lo de arriba. ¿Y qué es lo que pasa? El diputado, el senador, lleno de privilegios para caramba, que el pueblo no tiene. Y ellos dicen, no, nosotros somos sus representantes. El representante tiene carro gratis, chofer gratis, gasolina gratis, celular gratis, seguro de salud gratis, pensión gratis para toda la vida, con un valor altísimo, un salario altísimo. Trabaja 3 o 4 días a la semana sentado en una silla cómoda. A veces solo tiene que levantar la mano, recibe dinero en cantidad por levantar la mano, por bajarla. ¿Y qué hace el representado? No tiene gasolina. Nada de lo que tiene el representante no tiene carro privado como motorista con chofer. No tiene gasolina gratis. Tiene que hacer kilómetros y kilómetros de fila a veces para conseguir un galón de gasolina, porque hay escasez. El salario es una miseria. Y a veces los mismos representantes se lo congelan por años y el de ellos sube constantemente porque ellos son los que aprueban el salario de ellos y el de usted también. El representante puede viajar a cualquier país con el dinero de usted, representado. Usted no puede salir de su casa. Tiene que irse en yola y morirse comido por los tiburones para poder llegar de un lugar a otro intentando sobrevivir. Su representante no él va de avión. Y el dinero suyo lo usa él para eso. El salario suyo es una miseria que no da para mantener a 2 hijos, a un hijo. No da ni siquiera para ir a una escuela privada, tiene que meterle en la pública donde falta de todo. Camina kilómetros en el lodo y la lluvia para poder llegar a la escuela. El representante suyo no. Él tiene dinero y lleva a su hijo en carro privado al colegio más rico. ¿Sí? Te ven por donde ya llega la bendita representación que nos viene de ellos, de allá, de los Anunnaki, de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y aplíquenselo a cualquier otra cosa, ¿no? A nivel religioso, como les dije, a nivel político, en cualquier otra, a nivel económico, la pirámide económica del capitalismo, aplíquenselo. Ahí viene la representación también. Por eso es que no quieren que se hable de democracia participativa, o democracia protagónica, porque es el pueblo que va a tomar decisiones. Ahí están todos jodidos. Los llamados representantes, se le acabó la mamadera, por eso es que no quieren. La democracia representativa esa es la mejor, claro, es la mejor para ellos. Somos representantes de ustedes, somos representantes de Dios. Ustedes vengan hacia nosotros y nosotros nos comunicamos. Nosotros somos personas especiales. Y ellos se creen así. El campesino que llegó al seminario y después de unos años se hizo sacerdote, ya él no se ve como campesino. Él subió de categoría. Yo soy sacerdote. Hay una fila de kilómetros para comprar gasolina. Usted para su motor, una moto, y él para su carro, y él dice, yo soy sacerdote, déjenme pasar enfrente. El representante, el representado que sigue allá, haciendo kilómetros de fila. Yo soy una persona pura, limpia, no estoy contaminada con esos mundanos que tienen relaciones sexuales para aquí y para allá, que no están casados por la iglesia. Y los pastores comprando canales de televisión, comprando bancos, comprando barcos, haciendo mansiones. ¿Con quién? Con el dinero del representado. Y bien, ¿no? El tema que nos dejaron los Anunnaki, ¿cómo hacer que la minoría gobierne la mayoría? Bueno, inventaron la representación. El sumo sacerdote y el rey son nuestros representantes. Y así hicieron. Después del diluvio comenzaron a traer el esquema monárquico, nombraron reyes ahí en sus ciudades. Al principio eran ciudades donde ellos, pero detrás de los reyes se quedaron mandando ellos. Por eso en los
textos antiguos de la Biblia, el Antiguo Testamento, cada guerra que el pueblo judío hace para robar tierra, matar, masacrar, ¿en nombre de quién hacen esa guerra? De Yahvé. Mi Dios me ordenó, y eso se ve en las tablillas también, los reyes en Sumeria y en esas ciudades de Mesopotamia, cantidad de ciudades, cada una gobernada por un Anunnaki, que ellos decían que era el dios de esa ciudad. Vete a capturar las tierras de tal rey, róbate los terrenos de tal, la riqueza, por orden de mi Dios. ¿Se ven? Por ahí va la cuestión, señores. Hay que abrir los ojos, no ser bobo. Leyendo uno avanza en el conocimiento. Así se cambia la historia, cambian los países. Nada de democracia protagónica. Que el pueblo decida si usted puede seguir de presidente o no, lo decide el pueblo. Una asamblea constituyente. Eliminado, váyase a su casa por ladrón. A los diputados igual, ustedes no sirven, váyanse todos. Solo se representan a ustedes mismos, el pueblo decide. Somos la democracia protagónica. El juez corrupto que le sirve a los narcotraficantes, a los ricos, también usted se va para su casa. Usted no sirve para juez, es un corrupto vendido. El pueblo decide, no quieren la representación porque ahí el juez no tiene que darle cuenta a nadie, al pueblo ni a nadie, hace lo que le da la gana. A mí no me eligió el pueblo, yo no tengo que darle informarle nada al pueblo de lo que yo hago. Igual el diputado, igual el senador, igual el presidente, el presupuesto de la nación, ¿de quién es ese dinero? Del pueblo. Pero el presidente lo usa como le dé la gana, los diputados lo usan como le da la gana, porque el pueblo no decide nada. Es un simple representado. Esa es la democracia que le gusta, la representativa. Y lo primero que gritan, no, ¿cómo es posible que el pueblo va a elegir los jueces? El pueblo es bruto, no sabe. Si es bruto y no sabe, ¿por qué que acepta que te elijan un presidente del país? O a ti como senador, a ti como diputado. Solo sirve para eso. Esa es la democracia que a ellos les gusta, la representativa. Y esa estructura nos viene de allá. Los Anunnaki bajaron el sistema monárquico de Nibiru hacia acá, lo implantaron aquí y ellos se quedaron siempre el poder detrás del poder. Son ellos. Detrás del rey, ellos. Detrás del sumo sacerdote, ellos. Se fueron y los terrestres, esa clase que se creó con esos privilegios, sigue haciendo lo mismo que hacían los Anunnaki. El presidente lo nombramos nosotros, los empresarios, en Estados Unidos, en donde sea. Mandamos nosotros, cuando no nos conviene lo quitamos. Cuando el pueblo quiere constituyente, no, ahí no, espera ahí, porque esa gente va a tener poder, y entonces, ¿qué de nosotros? Es bueno así, gobernar, representante del pueblo, representante de Dios. Porque si el pueblo dice que lo que hace lo que manda Jesús, que cada uno que quiere comunicarse con su Padre se tranque, entonces la gente no viene a las iglesias, no traen ofrendas, no hay dinero. Nadie se viene a casar por las iglesias y dejar esa ofrenda y ese dinero y pagar por los cursos que hacemos. Se nos caen las universidades, el gran negocio educativo que tenemos, porque ya el pueblo no necesita a Dios para nada. Lo encuentra en su casa, en su cuarto, como dice Jesucristo. Hay que decirle no, nosotros somos los representantes de Dios. Miren, tenemos una ropa diferente. Y se ponen esa ropa diferente y la gente se asombra. ¡Oh, cuánto misterio! Mira la ropa y mira el sombrero que tiene este hombre de púrpura y una ropa. Se le cae todo eso. Cuando el pueblo haga lo que dice Jesús, se le acabó la maldita representación. Ahí representados no los necesita. Ahí están todos jodidos. Y eso es lo que no quieren a nivel político, a nivel religioso, a nivel económico. Analicen para que vean lo que les estoy diciendo, que esta lectura que tenemos no es una cosa superficial de leer estos libros como literatura antigua y cosas que vienen de las tablillas, son conocimientos antiguos y que no es por ahí que va la cosa, señores. Estamos leyendo para aplicar esto actualmente, porque esto es parte de la historia nuestra.
Por eso dice Charya Sitchin, estas cosas de la tablilla, no es como dicen los expertos estadounidenses y europeos, que representan una clase de gente alta, y llaman esto de qué. Eso es mitología. Esos son mitos, esas son leyendas, porque no le conviene. Charya Sitchin dice, no, esto no es mito, esto no es leyenda, esto es historia de nuestra humanidad, de esta que formamos parte. Y esa es la historia que el pueblo tiene que conocer. Y por eso leemos estos libros, señores. Hay mucha gente que lee estos libros de Charya Sitchin, es como una... es solo por leer, ¿no? Y saber cosas antiguas que pasaron. Eso es ridículo, eso es de valorizar lo que este hombre hizo. El trabajo inmenso que nos dejó Charya Sitchin, que ya murió. Pocos hacen lo que él hizo, porque es así, los que dicen la verdad y guían al pueblo son pocos. La mayoría son pastores falsos, guías ciegos guiando a ciegos, como dice Jesús. Y sigue diciendo entonces Charya Sitchin, ya hemos dicho que los Nefilim llegaron a la conclusión de que necesitaban un intermediario, ¿ven? Ellos fueron que introdujeron eso. Llegaron a la conclusión de que necesitaban un intermediario entre ellos y las masas, el pueblo de seres humanos, las masas de seres humanos. Y ellos llegaron a esa conclusión. Las iglesias como instituciones llegan a esa conclusión. Los políticos llamados democráticos representativos llegan a la misma conclusión. Se está repitiendo exactamente. Llegaron a la conclusión de que necesitaban un intermediario entre ellos y las masas de seres humanos. ¿Cómo hacer que los menos gobiernen a los más? Así lo decidieron los dioses. Ellos decidieron. Los Elu en acadio, que significa los nobles, los elevados, son términos de comparación, señores, que sabe de gramática. Los elevados, elevado es un término de comparación, significa que hay otros que no son elevados, que son bajos. Los puros, término de comparación, significa que hay unos que son puros y otros no lo son. Los de arriba son los puros y el pueblo es impuro, porque no está casado por la iglesia, no está bautizado en ninguna iglesia, no le da dinero a la iglesia, no visita la casa de ningún pastor ni sacerdote, no escucha las palabras de Dios que están en la Biblia. Esos son los impuros. Son términos de comparación. Los elevados, entonces hay otros que son, y ese lenguaje se usa en las religiones hoy. ¿Cómo se le dice al director de los sacerdotes, de las monjas? El padre superior, la madre superior. Son términos de comparación, o sea que hay inferiores. Le está diciendo, ustedes son inferiores. La voluntad de Dios llega a través de mí, que soy la superiora o el superior. Usted no, usted es un inferior. Usted tiene que esperar que yo le diga lo que él me dijo a mí. La representación hipócrita y mentirosa esa se le aplica en varios aspectos de la vida de la gente. Entonces decidieron eso, que necesitaban representantes entre ellos y la masa de terrestres. ¿Por qué? Para fortalecer su poder. Estaban degenerando mientras los terrestres se expandían por todo el planeta Tierra. Tenían hijos constantemente, se reproducían. Ellos no, ellos casi no tenían nada. Cada día eran menos. Iban envejeciendo. Y entonces decidieron eso, cómo hacer que los menos gobiernen a los más. Necesitamos representantes que nos representen frente a la gran masa. Nos alejamos de la masa para que la masa se dirija a los representantes, no a nosotros. Nosotros nos quedamos por detrás guiando los hilos de las marionetas que están ahí enfrente, que nos representan a nosotros. Entonces, así pues, como puente, el puente entre el representante y el representado, entre del gobierno o la religión. Así pues, como puente entre ellos, los señores y la humanidad introdujeron
La realeza, ¿ves? El objetivo de ese sistema real que ellos tienen en Nibiru. Les sirve para introducir el puente. El campesino no llega al rey. Necesita ir al representante del rey. El puente. La ideología del puente. La ideología, esa es la ideología de la llamada representatividad democrática. La ideología del puente. Hay que pasar por esos puentes. Y aplíquenle eso también a la misma educación. ¿Cómo es que usted llega a ser el mejor estudiante de su clase? Si repite mejor lo que está en el libro. El libro es el puente entre usted y la sabiduría y los puntos que le va del profesor. Y ¿te ven cómo se aplica también en la educación? El puente, de nuevo. Repita mucho lo que está en el libro. Fórmese como gran repetidor y será el máximo alumno, el que repite mejor lo que está en el libro. Si crea cosas distintas, no, usted no pasa. Usted no está diciendo lo que está en el libro. De los puentes. Así pues, como puente entre ellos, los señores y la humanidad introdujeron la realeza, el reino en la tierra, nombrando un soberano humano que asegurara el servicio de la humanidad, le asegurara que la humanidad les sirva, el servicio de la humanidad, que les sirvan como que actúen como servidores. Aseguraba el servicio de la humanidad a los dioses y canalizara las enseñanzas y las leyes desde los dioses hasta el pueblo. Igual está pasando hoy, señores. Hay un texto que trata de este tema y que describe la situación antes siquiera que tiara o corona alguna se hubiera puesto sobre cabeza humana o cetro se hubiera transmitido. Todos estos símbolos, tiara, corona, cetro, símbolos de la realeza, más el cayado del pastor, también símbolo de una realeza religiosa, el mismo esquema ideológico. El símbolo de la justicia estaban puestos delante de Anu en el cielo. Esos símbolos los tenía ya Anu en el sistema real que tienen en Nibiru. Sin embargo, cuando los dioses tomaron la decisión, el reino descendió desde el cielo a la tierra. Ellos decidieron traer ese esquema y lo implantaron aquí. Vamos a nombrar reyes que nos representen y le vamos a dar los símbolos del reinado, la tiara, la corona, el cayado, pastor que guía, la justicia. Todo vino de ellos, señores. Esto no lo inventamos, esta humanidad. Vamos a hacer una parada acá para que no se haga muy largo el vídeo este. Esperamos que estas explicaciones les ayuden. Hay mucha gente en YouTube hablando de estos libros, de estas cosas que yo hablo. Ustedes véanlo, cada uno ve lo que le da la gana, ¿no? Pero comparen las cosas que uno habla. A veces no ni aparecen leyendo los libros y hablan de los Anunnaki como que son expertos. Yo no soy experto en Anunnaki. Experto era este hombre, Zecharia Sitchin, y nos dejó estos libros en lenguaje fácil de entender y aquí simplemente leemos lo que Zecharia Sitchin nos dejó para que la gente, y lo actualizamos y lo aplicamos hoy, porque como dice Zecharia Sitchin, esto no es leyenda, no es mitología. Es historia de esta humanidad de la que formamos parte usted y yo.